Hoy quiero hablarte de 5 decisiones clave que como mujer emprendedora debes tomar en algún punto cuando quieres escalar tu proyecto, cuando quieres pasar al siguiente nivel, incluso si ya estás con el proyecto, pero te has quedado en un punto en el que tienes que decidir si sigues adelante o si te quedas como estás, o si ya estás en un momento en el que tu proyecto es grande o que quieres o que tienes que hacer algunos cambios porque te gustaría trabajar de una forma distinta y te has quedado estancada ahí. Así que voy a compartir contigo 5 decisiones clave que quizá deberías de tomar cuanto antes para pasar al siguiente nivel como emprendedora tú y para llevar a tu proyecto contigo. Todo ello siempre desde el marco de Project Martina, ayudándote a crear, por supuesto, un proyecto de libertad. Así que, ¿te parece? Comenzamos con la primera decisión. Bienvenida al podcast de Project Martina, el podcast de las emprendedoras libres. Soy Asun y cada semana voy a estar contigo para compartir las mejores herramientas de marketing digital, de motivación y de organización para ayudarte a crear tu proyecto online y para motivarte y acompañarte durante todo el proceso. En Project Martina nuestra misión es ayudarte a crear un proyecto de libertad. Nunca has visto nada igual. Te esperamos cada semana en nuestro podcast para mujeres emprendedoras. La primera decisión que tienes que tomar, y espero que esta sea una decisión que te encuentra pronto, porque esta hay que tomarla muy al inicio de tu proyecto, es el decidir no hacerlo todo absolutamente tú sola. El mundo del emprendimiento ya es un mundo en sí muy solitario, pero cuando pensamos que podemos hacerlo todo nosotras, que podemos aprenderlo todo nosotras, que podemos implementarlo todo nosotras y que podemos crear la estrategia, implementarla y decidirla todas nosotras, vamos a ir muy justos por un lado y muy en solitario. Cuando empiezas un proyecto hay una decisión clave y es el tomar la decisión de dejarte acompañar. Y tienes que dejarte acompañar o saber elegir a la persona o personas que te acompañan dependiendo del punto y dependiendo también de lo que tú necesitas en el proyecto. Una de las cosas, por ejemplo, que hacemos en el Mastermind de Project Martina es un acompañamiento en grupo, es decir, trabajamos en grupo, pero hay un acompañamiento mío personal para poder adaptar lo que vamos trabajando cada mes dentro del Mastermind a cada emprendedora. Esto literalmente lo hago en cualquiera de mis metodologías. ¿Por qué? Porque sé que esta es la primera decisión que como emprendedora tienes que tomar y sé lo importante de tener una figura de un mentor, una mentora en este caso, es para poder realmente ahorrarte tiempo, ahorrarte dinero y ahorrarte esa sensación de no saber por dónde seguir o cómo continuar. Así que esa es la primera decisión y es elegir no hacerlo todo sola. Cuando ya has tomado esa decisión, pasamos a la segunda, que quizá es un poquito más fácil de decidir. La siguiente decisión es cuando decides trabajar con estrategia y no solamente trabajar con fuerza bruta. Cuando empezamos un proyecto es muy fácil el dedicarle o querer dedicarle todas las horas al día a nuestro proyecto. Estamos enamoradas del proyecto, le queremos dedicar los fines de semana, las vacaciones, absolutamente todo. Pero esto va totalmente en contra de lo que yo defino como un proyecto de libertad. ¿Por qué? Porque nunca se trata de trabajar más, siempre se trata de trabajar con estrategia. Entonces tú te tienes que preguntar si últimamente en tu proyecto, en tu negocio, has estado trabajando un montón pero no estás teniendo los resultados, es que tienes que tomar la decisión de trabajar con estrategia. Y si lo que te falta es estrategia, pues la decisión es muy clara. Busca a alguien que te acompañe, que te ayude, que te enseñe a crearla y a implementarla, la estrategia de tu propio proyecto. Así que esa es la segunda decisión y no es solamente cuestión de horas, al contrario, para mí siempre es cuestión de calidad y siempre que estamos trabajando en nuestro proyecto, siempre, absolutamente siempre, con una estrategia detrás. La tercera decisión es invertir en las partes importantes de tu proyecto. Te diría que una de las primeras inversiones que tienes que tomar es, pues como hemos hablado, de esa persona, de ese método, de ese programa, de ese mastermind, que te acompañen y que te enseñen a crear el proyecto y que haya alguien ahí a tu lado que te va ayudando. Y esta es la tercera decisión importante. ¿Cuándo tienes que invertir en el proyecto y en qué deberías invertir en el proyecto? Muchas veces alumnas vienen a mí y me dicen, es que me he gastado un montón de dinero en una página web o en una plataforma o en crear un vídeo súper mega caro o en crear una imagen de marca y un documento enorme y súper complejo
complejos sobre el proyecto cuando ni siquiera la estrategia está creada. Para mí, lo primero que una tiene que invertir siempre, esto no solamente al principio de su proyecto, sino en todas las etapas, es el contar con algo o con alguien, mejor con alguien, que te pueda ir ayudando en la etapa en la que tú estés. Vuelvo a repetir, con una metodología, con un mastermind, con unas sesiones 1 a 1, como sea el concepto que encaje contigo, ¿vale? Eso sería lo primero. Lo segundo que tienes que pensar a la hora de invertir en tu proyecto es en invertir en aquellas cosas que a ti te faltan. Si tú no sabes cómo crear un curso online, deberías aprender a crear, esto lo primero, invertir para aprender a crear ese curso online. Si tú no sabes cómo hacer la estrategia de marketing de tu proyecto, deberías invertir en aprender a crear esa estrategia de marketing de tu proyecto, ¿vale? Entonces, primero, un acompañamiento con guía, con mapa, lógicamente, alguien que te vaya mostrando el camino. Segundo, si esto además se puede relacionar mejor que mejor, invertir en aquellas herramientas que tú necesitas y que desconoces. Y después ya nos vamos a la parte de inversión del proyecto. Tienes que plantearte hacer una inversión, pues sí, ahora sí, cuando ya tienes el proyecto creado y lanzado en tu página web, en tu plataforma, en tu imagen de marca, pero siempre en acuerdo al punto en el que tú estás en tu proyecto. Y luego, por supuesto, tienes que valorar la inversión en marketing. Nosotras en Project Martina, dependiendo del proyecto, del proceso en el que estemos, pues damos una recomendación de inversión u otra. Y siempre con mucha cabeza, me da igual si tu presupuesto es de 50 euros o de 500 o de 5.000 euros al mes, siempre hay que hacer esa inversión, pero con una estrategia detrás. Sean 50 euros lo que estás invirtiendo o sean 500 euros o más euros al mes en la estrategia de marketing. Pero sí, hay una parte que tienes que invertir. Recuerda, lo primero, invertir en ti. Porque al fin y al cabo tú eres el motor del proyecto y después vienen el resto de las cosas. No te pongas a invertir en marketing, en anuncios si no hay una estrategia, no te pongas a invertir en la creación de una página web si no hay una estrategia, si no sabes quién es tu cliente ideal, qué es lo que vas a ofrecer, cuáles son tus servicios, porque entonces vas a tener que rehacerlo de nuevo. Así que esa sería la tercera decisión. Sí, hay que invertir en el proyecto, pero hay que invertir con cabeza y también hay que invertir dependiendo del punto en el que estés en el proyecto. La cuarta decisión es construir desde tu visión de proyecto y nunca desde la urgencia. Las urgencias no son nunca buenas para ningún proyecto en ninguna etapa en la que te encuentres. Cuando hablo de visión me refiero a que pronto en tu proyecto, cuando estás iniciando, tienes que tener una visión muy clara de lo que quieres conseguir, de con quién quieres trabajar, de cómo transmites tu mensaje, de cómo trabajas, cuáles son los valores de tu proyecto, cuáles son tus valores como emprendedora. Esto es algo que trabajo en todos los niveles con mis alumnas, desde mis alumnas en el Mastermind, que quizás son las más avanzadas también porque son las que más seguimiento tienen, las que más impacto tienen conmigo y con Project Martina, porque nos vemos varias veces al año y todos los meses en las sesiones, en grupo, pero tienes que pensar que si estás empezando, la visión la tienes que tener muy clara. Incluso, vuelvo a repetir, si ya tienes proyectos creados y lanzados como mis alumnas más avanzadas, de vez en cuando y muy de vez en cuando volvemos otra vez a la visión y volvemos otra vez a clarificarlo y afinarlo y muchas veces incluso adaptarlo y cambiarlo. ¿Por qué? Porque hay veces que nuestra visión se va modelando, como tu visión del mundo, como tu visión de cómo quieres trabajar. Yo definitivamente no soy la misma emprendedora hoy que hace 5 años y espero no ser la misma emprendedora hoy que dentro de 5 años también. Entonces, muchas veces cuando te has perdido, toma la decisión de volver otra vez a esa visión y de seguir o de volver a construir con esa visión en mente y nunca porque necesitas facturar, nunca porque necesitas rápidamente crear clientes o porque necesitas vender algo. Que si estás en una situación de apuro, pues obviamente hay que crear una estrategia para que vendas más rápido, pero siempre desde esa visión de proyecto, desde esa visión de tú como emprendedora. Y la quinta decisión, y esta es una decisión que tienes que tomar constantemente en el mundo del emprendimiento, es dar el siguiente paso, aunque no todo sea perfecto. Hay veces que estamos esperando y esperando a dar ese primer paso para empezar a crear tu proyecto o dar ese primer paso a convertir tus 20 años de experiencia en consulta en un programa de formación online, o esperamos a dar ese primer paso para invertir en un mentor, una mentora, en un mastermind, en un programa, en una metodología, porque no es perfecto, porque no estamos en la mejor situación. Piensa que cuando emprendes tienes que ser ágil a la hora de tomar decisiones y la mayor parte de las veces, te lo aseguro,
Nunca nada es perfecto, nunca llega ese momento perfecto. Así que aquí lo que debes de evaluar es decir, vale, ¿en qué momento estoy? ¿Qué es lo que necesito ahora en este punto? ¿Es trabajar con alguien que sea mi mentor y mi mentora y que me marque una metodología? ¿Es esto más un grupo como el Mastermind? Ya sabes que hemos abierto plazas, lo repito varias veces porque no quiero que te quedes fuera. Si esto te interesa, te hemos dejado abajo la información para tener una sesión conmigo, o si estás en otro punto del proyecto y quieres preguntarme cómo continuar y cómo seguir y cómo tomar estas decisiones, reserva la sesión y por supuesto lo podemos comentar y ver cómo te puedo ayudar en el punto en el que estés. Pero no esperes el momento perfecto. Si ahora mismo para ti una de tus prioridades es tener tu proyecto, es llevar tu proyecto al próximo nivel, es crear un proyecto de libertad, es empezar a generar ingresos basándote en tu visión y en tu misión de proyecto y dejar de tener esa urgencia y esa sensación de hacerlo absolutamente todo sola, no esperes a sentirte mejor, no esperes a que las cosas mejoren, porque si no es una cosa en el mundo del emprendimiento y creo que en el día a día también las cosas van cambiando y se van transformando. Nunca nada es perfecto. De hecho, por ejemplo, estamos ahora en la tercera edición del Mastermind de Project Martina. En la primera edición solamente hice una selección y el grupo era solamente para alumnas que tenían proyectos ya avanzados y que llevaban tiempo en el mundo del emprendimiento. En la segunda edición cogí o di paso a otras emprendedoras que estaban en un momento inicial, el que estaban ya con el proyecto, con la visión, con la estrategia, pero que estaban muy arrancando y que quizá no era el momento perfecto para entrar en un Mastermind. Funcionó tan bien porque las que llevaban mucho tiempo en los proyectos podían ver a las que estaban iniciando y compartir de otra manera, volver a repasar pilares importantes del proyecto y al revés también, ¿no? Las que estaban empezando y que quizá no era el momento perfecto para entrar en un programa tan avanzado como es un Mastermind, pues se pusieron las pilas y vieron cómo otras lo estaban haciendo, por lo que han ido muchísimo más rápido. Y si hubiéramos esperado el momento perfecto, pues es la tercera edición, podrían haber entrado ahora o en la siguiente edición, pero de tomar esa decisión y no esperar a que todo fuera perfecto, ha habido una transformación tremenda. Cuando estamos esperando el momento perfecto para empezar a crear la visión de nuestro proyecto y pasan 2, 3, 4, 5 meses, a veces incluso años, y ves que otras personas similares a ti o incluso que no tienen tanta experiencia como tú están creando ese proyecto, están lanzándose, están generando ingresos y tú dices, es que yo sigo esperando el momento perfecto. No, toma la decisión ahora. Los momentos perfectos en emprendimiento y creo que en realidad en la vida nunca existen. Así que ahí te he dejado estas 5 decisiones, un poquito intentando adaptar el mensaje si estás empezando y valorando en crear un proyecto de libertad, si ya estás en un momento en el que ya has empezado o si quieres pasar al siguiente nivel, como ves y como te das cuenta, las decisiones, las prioridades, las cosas que son importantes no tienen tanto que ver con el nivel de emprendimiento que tienes, sino con la capacidad para implementar y la capacidad para crear una estrategia y tener resultados en el punto y en el momento en el que estés. Nada más, gracias por estar, nos escuchamos aquí o nos vemos aquí el mes que viene en el video podcast y la semana que viene en el podcast, como siempre, de Project Martina. Nada más, esto ha sido todo por hoy. Gracias por estar conmigo este ratito. Espero que te haya gustado el episodio y lo más importante, espero haberte motivado y haberte inspirado para dar ese paso, para crear tu proyecto de libertad o para mejorar el proyecto que ya tienes. Si quieres más episodios como este, suscríbete para no perdértelos. Cada semana publicamos un nuevo episodio y si quieres más contenido, si quieres saber más sobre mí o sobre Project Martina, te esperamos en projectmartina.com. También, como sabes, es muy importante, si este episodio te ha gustado, que nos dejes tu comentario y que puedas ponernos tu calificación. Muchas gracias y hasta pronto.